Hello, hello creativos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Steffi y hoy toca hacer un unboxing y haul de productos de arte de AliExpress, así que vamos a ello. Yo te voy a contar una historia. Hace unos meses decidí dejar de escribir. Estuve 10 años siendo escritora de novela romántica y de novelas de romance paranormal. Algún día contaré en un video por qué dejé de escribir y etcétera, etcétera. El caso es que cuando decidí reinventarme, decidí hacerlo hacia la otra parte que también me apasiona, que es la parte de diseño, ilustrar, pintar. Y típico de las reinvenciones, que uno siempre dice, pues me voy a reinventar, voy a cambiar de profesión, voy a dejar atrás todo lo que tenía y voy a hacer un cambio completo para poder avanzar a esta reinvención. Y el avanzar quiere decir, pues, hacer una inversión en materiales, porque se supone que voy a ilustrar, voy a pintar, voy a dibujar o lo que sea y necesito comprar materiales nuevos. Pero la verdad era que en mi casa siempre hay materiales artísticos porque es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. Y después de ver miles de videos sobre temas artísticos, sobre materiales, los pigmentos académicos, los pigmentos profesionales, quién es mejor, quién no es mejor a nivel económico, qué me conviene, qué no me conviene, qué era lo que realmente quería y hacia dónde me quería yo, digamos, dirigir en esta nueva etapa, pues ya debes saberlo. Ya iba yo con mi lista nueva haciendo, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y bueno, como dije antes, me di cuenta de que en mi casa tengo muchas de esas cosas, a pesar de que no eran las más, las de mejor calidad, se puede decir. No sé, porque todo depende del uso que uno le quiera dar y para lo que lo quieras usar. El caso es que me dije a mí misma que para probar, pues, debía primero intentar con lo que tenía, en vez de salir a gastar. Porque hay veces que decimos, mira, voy a invertir este dinero porque esto es lo que quiero hacer ahora, y resulta que inviertes el dinero, lo haces y después no te sientes a gusto o no te termina de convencer o crees que no es lo mejor. De hecho, por ejemplo, en este proceso descubrí que sí, me gusta mucho ilustrar con materiales tradicionales, pero creo que voy más hacia la parte digital, ¿no? Usar una tableta digital o el iPad para poder ilustrar desde el punto de vista digital, porque, bueno, digitalmente tienes muchas más comodidades, como por ejemplo el ensayo y error, y el error lo puedes corregir. Aquí, ensayo y error tienes que empezar uno de cero porque es muy difícil corregir un error una vez lo haces. De pronto con acuarela no, pero con otro tipo de material, bueno, el error te puede salir caro y tienes que corregir la obra entera. En cambio, desde el punto de vista digital, control Z, control Z, control Z, y es maravilloso porque todo vuelve a la normalidad. Sí es cierto que no es igual. O sea, hay cosas que no ocurren igual. Ya después voy a hablar un poquito de esto cuando estemos probando estos materiales, porque los voy a probar ahorita. La fluidez de la acuarela, a pesar de que hay programas como Adobe Fresco que te dan esa similitud, como, o sea, es casi real la expansión del pigmento en el agua, ¿no? Hay brochas húmedas en el programa, entonces
da esa sensación. Aquí en el canal voy a estar hablando también de Adobe Fresco porque es el programa que estoy usando para ilustrar digitalmente y me parece que es fantástico y súper realista. En algún momento enseñaré esa parte de similitud entre la realidad y lo digital con el tema de la acuarela y la expansión o cómo se ve el óleo sobre el lienzo digitalmente, ¿no? Bueno, que me estoy yendo por las ramas, suelo hacer mucho eso y no tengo hoy un script listo para este video, lo estoy haciendo así de manera impulsiva. Entonces, lo que me dije fue, mira, usa lo que tienes, adáptate primero a este cambio porque es un cambio, fluye con el cambio, practica, date unos días para crear, para saber qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que prefieres hacer y qué es lo que no, y usa lo que tienes en la casa, porque hay que usar lo que tenemos en casa. Tenemos esa extraña manía de voy a comprarme lo mejor para empezar a usarlo de una vez. No, empieza con lo que tienes y luego vas haciendo upgrades de los productos. El caso es que me puse un reto de 30 días creando en 30. Están todos los videos en Shorts en mi canal de YouTube, también en Pinterest. Y pues la idea era que fuesen 30 días continuos, pero sí es cierto que bueno, la vida pasa mientras tú planificas las cosas y hay veces que no puedes cumplir a cabalidad las cosas que tenías pensadas para un día, o a lo mejor estás bajo de energía o no te apetece pintar o X. El caso es que no me presioné porque al final de cuentas uno se pone esas presiones porque tengo que hacerlo, porque lo dije en las redes sociales y al final de cuentas nadie se acuerda de que tú dijiste eso. El trato era que para poder cambiar de materiales, es decir, para pasar de esto y estos pinceles, que son los materiales que conseguimos en cualquier lado y que son realmente los más baratos. Aunque tengo que aclarar que esta paleta me encantan los colores y hay unos que pigmentan súper bien. Pues bueno, para pasar de eso a esto, porque esto es una inversión, en realidad, aunque conseguí buenos precios, voy a dejar los enlaces abajo, son enlaces de afiliado. Pasando al tema que nos interesa. Pinceles como te enseñé, tenía tengo otros, pero son más o menos de lo mismo, no, ninguno, probablemente estos paquetes no pasan de 2 euros o algo por el estilo. Este pincel que me parece espectacular, no sé si creo que es sintético también, o es natural, ahorita no recuerdo, pero tenía muy buenas valoraciones y muy buenos comentarios de las personas que ya lo han comprado y lo han probado. Vamos a sacarlo para enseñárselos mejor. Viene en este paquete que me parece súper cool porque así se conserva mejor. Trae su capucha para cuidar la forma del pincel. Ahora está que es un sketchbook. Esta marca se llama Paul Robens, correcto. No la conocía. La descubrí en cuanto empecé a investigar sobre cosas de acuarela, los precios y todo lo demás. Hablaba muy bien de la Paul Robens y me llamó la atención, además de que me gustó mucho el tema del empaque y que la quería en versión tubito. Caja azul celeste es de pigmento académico en tubo y hay una que es azul oscura, un azul marino, que creo que esa es la profesional. Yo no quería invertir muchísimo dinero porque la verdad es que no son económicas, pero yo no quería invertir tantísimo después de entender que yo prefiero centrarme más hacia la parte digital y hacer las ilustraciones más hacia la parte digital. Aunque si bien es cierto que a través de los métodos tradicionales puedo experimentar con cosas o puedo sacar cosas muy buenas que luego se pueden escanear y mejorar con las herramientas digitales. Hablaban muy bien de este sketchbook. Este es muy chiquitito. No pensé que iba a ser tan chiquito cuando llegó, aunque me parece que es perfecto porque es como para hacer un dibujito y ya está. Es como una práctica diaria o algo por el estilo. Vale, esto sería la portada, digamos. Y ya luego, no sé si se aprecia en cámara, tiene las páginas están despunteadas
para poder arrancarlas, si uno quisiera arrancarlas sin romper el formato. Aquí se puede apreciar mejor que se dobla y se puede sacar. Según tengo entendido y según he investigado en videos de otras personas que ya han usado este tipo de libretas, se puede usar por los dos lados. Ok, estas son 20 hojas. Creo que el papel decía que eran 20 hojas. Ahora lo vamos a probar. Vamos a pasar a las acuarelas. Ok, las acuarelas. La caja me parece espectacular. Tengo que decirlo. O sea, esto es una experiencia de compra. La caja me parece increíble. Es de esas cajas que quieres sacar lo que está dentro para poderla reusar de alguna manera. Y aquí atrás son tubitos de 5 mililitros. Me parece que eso está súper bien, a menos de que vayas a hacer pinturas muy grandes y entonces necesitas tubos más grandes. Pero yo que lo que voy a hacer son pinturas aquí, parece que está súper bien. Son 18 colores. Y aquí atrás poner los colores, que por lo que he visto en videos, estos colores nunca son los colores que realmente están en el tubo, que eso es lo que voy a probar ahora en un momento. Una vez la abrimos, este es el folleto informativo de los colores y los pigmentos. El empaque me parece que está espectacular y esto es una cuchura. Es súper cute, son súper chiquititos, me encanta. Trae el número de color, la cantidad de mililitros que tiene, el nombre del color que se llama Permanent Red Violet, por ejemplo. Y luego aquí atrás tiene el cuadrito, a ver si lo enfoco aquí, a ver, ahí. Tiene el cuadrito, este cuadrito, si no me equivoco, significa que el pigmento es opaco. Hay otros, por ejemplo que ya lo vi antes, tiene el cuadrito vacío. Está aquí, vamos a enfocar aquí de nuevo. A ver, ya va. Ok. Exacto, el cuadrito está vacío. Creo que quiere decir que es transparente. Y si hubiese uno que tiene el cuadrito a la mitad, exacto, algo como si no me equivoco. Algo como eso quiere decir que es semiopaco, si no me equivoco, que es el cuadrito con una raya diagonal. Pero bueno, los iremos probando en un momento. Ok, mi primera impresión después de pasar aquí un punto de cada color, porque con eso es suficiente para hacer la prueba. Mi primera impresión es, hay unos tubos, los tubos están bastante llenos en general. No sé después cuando uno llegue aquí a la mitad si se van a desinflar como suele ocurrir, pero ahorita están bastante llenos. El único que sentí que sacó mucho aire fue pero del resto, apretándolos desde aquí, estaban bastante bien. Y hay unos que en cuanto saqué la tapa salía pigmento, bastante pigmento, por cierto. Ok, ahora estoy mojando el pincel y se nota que carga bastante agua. Lo voy a poner aquí. A ver, lo estoy mojando y se nota que carga mucha agua. Es un pincel grande, yo lo quise así porque me encantan los pinceles grandes y gordos. Carga bastante agua, debo decir. Ahora vamos a hacer con esto. Wow. El color no tiene nada que ver con lo que he estado usando yo ahorita. Pero nada. Está súper, súper cool. Y la cantidad de agua del pincel también está increíble. Y
la cantidad de pigmento, o sea, esto puedo decir que yo pudiese seguir hacia abajo tirando este color. Ay, no sé si lo estoy enfocando así. Vale, lo voy a pasar para acá para que se pueda ver mejor. A ver, esto que puedo seguir tirando hacia abajo con muchísima más agua, ese poquitito, y sigue saliendo pigmento. Me parece increíble el pigmento, es totalmente diferente a lo que he venido usando. Y esta raya negra sirve para saber si el color es opaco o es semi opaco o es transparente. Este, que era lo que decía antes, tiene el cuadrito, voy a enfocar, tiene el cuadrito transparente. Eso quiere decir que es transparente y efectivo. Aquí está, la raya se conserva. Ahora voy a limpiar el pincel y voy a seguir probando los demás. Lo voy a poner en cámara rápida. Vale, aquí está la paleta de colores, de 18 colores que trae la caja. Se puede ver más o menos quién es semi opaco, opaco. El color está bastante diluido porque tengo que aprender todavía a cargar el pincel y dominar la cantidad de agua que tiene. Pero me parece que los colores están súper bonitos. Son bien vibrantes. Este es el poquitico de color que puse en la bandeja. Es apenas una gota que saqué del tubo de cada uno y creo que eso va a durar bastante para mí. Para los que no sepan, esto se puede quedar aquí, se puede secar, no la tienen que limpiar. Esto se puede quedar aquí perfectamente. Esos colores se pueden secar y después se reactivan con agua. Incluso esto se puede reactivar con agua cuando se quiera volver a usar. Así que esto no es desperdicio de color porque puede quedarse allí eternamente hasta que se gaste. Vuelvo a ponerla ahora que se están secando. Me parece que los colores están súper lindos. Son bien vibrantes. Ahora voy a pasar a probar el sketchbook y el papel que tiene. Bueno, pues como verás, no es precisamente una obra de arte. Fue lo primero que me salió. Como verás, no tengo unas super habilidades artísticas con el pincel y la acuarela. Me cuesta un poco todavía dominarlo, incluso después de las prácticas. Y bueno, ahora más, porque este pincel carga más agua, definitivamente muchísima más agua. Me encanta porque es súper grueso y creo que para hacer, claro, cosas tan pequeñas como esta es un poco, necesito más práctica. Pero más hacia lo abstracto, cuando hago cosas del tipo abstracto, me va a venir súper bien este pincel. Ya lo quiero probar haciendo manchas de agua fluidas, porque esa parte de la acuarela me encanta. Pues el papel se comporta bastante parecido a este, la verdad. No me atrevo a decir que es el mismo porque no es, pero no siento todavía que sea esa textura como la que he visto en algunos videos, pero creo que eso se debe al prensado del papel. Este creo que es prensado en frío, si no me equivoco. Tendría que seguir probando con otros papeles. A ver, ¿qué tal va? Por los momentos este absorbe súper bien, eso sí, no se pandea mucho. Absorbe el color, el agua la absorbe muy rápido, por eso es que no sé si en realidad es 100% algodón, porque creo que los que son 100% algodón mantienen un poco más la humedad, el agua, para cuando uno quiere hacer los colores fluidos, que el color viaje a través del agua. Tendría que volver a probar en otra, pero
Por el momento, para hacer sketchbooks y hacer prácticas diarias está súper bien. Y por supuesto, la acuarela la recomiendo 100%. Los pigmentos están súper, súper, súper bien. Aquí dejo el catálogo de nuevo, ya está seco, para que se aprecien los colores. Ya para cerrar, te pido por favor que le des un like a este video y si no te has suscrito al canal, pues hazlo. Activa la campanita de notificaciones si no quieres perderte ninguno de los videos que voy a estar subiendo cada semana. Nos vemos en el próximo video. Bye.